Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es Hugo Arcuri, te hablo desde Aedo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es un gusto para mí compartir con vos en esta mañana el pasaje de la hora silenciosa. Recordá que este tiempo no reemplaza, ¿no?, tu comunión con Dios. Espero que sea un puntapié inicial para comenzar el día pensando en el Señor. El texto que tenemos por delante es Lucas capítulo 22, del versículo 39 al 53. Así que ahí, si tenés tu Biblia a mano, ahí acompáñame en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Y saliendo, está hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es un pasaje fabuloso, un pasaje que nos permite reflexionar mucho en el carácter de Jesús. Si querés conocer a alguien, tenés que observar su carácter en las situaciones límite. Quizás te vas a conocer a vos mismo mejor cuando estés enfrentando una situación límite. Ahí aflora lo que realmente somos. Y si queremos conocer aún más a Jesús, quizás podemos observar este pasaje y ver un poco del carácter del Maestro. En primer lugar, nosotros ahí tenemos que en el versículo 39 dice: saliendo se fue como solía. Así que lo primero que nos muestra este pasaje es el carácter constante. Había constancia en el carácter de Jesús, en estos hábitos que fueron un elemento importante en su ministerio. Dice como solía. Por ejemplo, antes de elegir a sus discípulos, él pasó la noche orando. Cuando los envió mucho más adelante a pasar del otro lado del lago, luego de la alimentación de los 5.000, él se quedó en un monte orando. Él siempre está orando, siempre ves a un Jesús orando, siempre lo ves constante en la oración. Y recuerdo Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo, animando a la iglesia en Roma, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero dice constantes en la oración. Así que la primera característica de la vida de Jesús, del carácter de Jesús, es que él tenía constancia, un carácter constante. En segundo lugar, vemos un poquito más abajo que dice que él les dijo: tienen que orar para no entrar en tentación. Y unos segundos después lo ves a Jesús puesto de rodillas orando. En segundo lugar, el carácter de Jesús es un carácter consecuente. Él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró, dice el versículo 41. Dice
también la Escritura, que él enseñaba como quien tiene autoridad, y de hecho se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? ¿En dónde residía su autoridad? En que él hacía lo que decía. El apóstol Lucas, o el discípulo Lucas, el que nosotros conocemos, el que escribió el libro que lleva su nombre, y también el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, él dice que le iba a compartir aquellas cosas que Jesús, a Teófilo, había comenzado a, y fíjate el orden, a hacer y a enseñar. Jesús fue un hombre consecuente, con un carácter consecuente. Decime si no te es tan complicado ser de acuerdo a lo que predicas. Qué difícil es los que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de compartir la palabra con otros, es mantener este carácter consecuente. Mantener el carácter consecuente en la escuela, cuando hay presión, cuando las cosas no van bien en tu casa, mantener ese carácter que va a declarar tu fe en Jesucristo, que todavía querés estar firme. Ahora, seguime por favor, versículo 42, él está orando y le dice al Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no yo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que lo tercero es un carácter comprometido. El Señor estaba comprometido con la obra que él sabía que tenía que cumplir. Pero aún ves ahí su humanidad, Qué difícil es verlo a Jesús en esta situación, ¿no? No nos imaginamos la presión que habrá tenido, no solamente porque él sabía que iba a enfrentar el castigo, era por la carga de tu pecado y el mío. Así que Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Es una imagen del Mesías, ¿no? Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Qué buen texto para tomarte vos en esta mañana y encarar el día con un carácter comprometido a las promesas de Dios, un carácter comprometido a lo que Dios es, un carácter comprometido a aquellas cosas que Dios te está demandando que tenés que cambiar. Pero ahora seguime, no termina acá. Él dice que empieza a enfrentarse con personas y aparece Judas, el que nosotros llamamos el traidor. ¿Cómo reaccionarías ante una persona así? Sabes que él tenía un carácter compasivo. Él se compadeció aún de las personas que venían como una turba a enfrentarlo, con palos y espadas y antorchas. Pero vino su amigo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, versículo 48. En otro pasaje del Evangelio sinóptico dice, amigo, ¿a qué vienes? Casi como si pudiéramos sentir el tono compasivo de la voz del Salvador. Así que el Señor muestra un carácter compasivo por aquel traidor, casi dándole una nueva oportunidad de reflexionar acerca de lo que iba a hacer. Compasión por esa turba que estaba enceguecida, aún compasión por el soldado, porque él lo sanó en el versículo 51, después de que Pedro cortó la oreja. Ahora lo último, y con esto quiero terminar, del versículo 52 y 53, dice el Señor a los principales sacerdotes, a los religiosos, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos. Ustedes me veían en el templo, compartíamos ese tiempo, así que el Señor tiene un carácter confrontativo. Él condenó la hipocresía de los ancianos, de los fariseos, de los líderes religiosos, aquellos que no tenían compasión por las necesidades humanas. Aquel Salvador que estaba entregando su vida, está enfrentando hasta el último momento a los religiosos y a los hipócritas. Ahora decime si al ver al Señor así, ante una situación límite, no sos confrontado con este carácter, con esta vida. Y el deseo que se genera en nuestro corazón es querer ser como Él. Quizás la oración para comenzar este día sea, Señor, quiero tener un carácter constante, consecuente, comprometido, compasivo,
pero también un carácter confrontativo que enfrente el pecado y la hipocresía. Primero, la hipocresía que hay en mí, pero también la hipocresía de este mundo. ¿Y de qué manera confrontarlo? Con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo debe ser tu estandarte en esta mañana. Quizás tenés que ir al trabajo, quizás tenés que comenzar a estudiar, no lo sé, enfrentar una situación difícil de la vida. Pero qué mejor manera de enfrentar las situaciones límite que con el carácter de nuestro Salvador. Espero que esta mañana puedas pensar, no en tu carácter, en lo deficiente que somos, sino en el carácter de Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.